Hola, vamos a continuar explorando el Wing Chun. Vamos a hacer un trabajo de reflexión, exploración en cuanto a desplazamientos, posicionamiento y pateo. A diferencia, por ejemplo, del Chan Chuan, el boxeo largo de Kung Fu, donde, por ejemplo, puedo tener la posición estirada o puedo volver y caer. En Wing Chun las posiciones son más elevadas, los desplazamientos son más cortos y las patadas son directas. No tienen un armado. Por ejemplo, si trabajo la patada lateral o frontal, cuando hago una patada en abanico, no hago la gran extensión. Es todo en rango corto o al menos rango mediano, de mediano alcance. Una patada de la mayoría de las artes marciales en abanico haría esto, sería más elevado. En Wing Chun, independientemente de la altura, ¿quiere decir esto que es una mejor que otra? No. Quiere decir que trabajan dinámicas diferentes. Acá no estamos hablando de qué es mejor, sino cómo trabaja cada arte, cada sistema. Si yo tengo un posicionamiento en guardia, si yo tuviera una guardia más cercana a los estilos de Kung Fu más norteños, tengo una guardia más baja, listo para hacer desplazamientos más largos, para ganar espacio o para evadir. Pero como el Wing Chun lo que busca es cerrar la distancia para frenar la fuerza que se viene en mi contra, entonces necesita moverse en bloque, necesita mantener siempre toda la estructura operando en una distancia mediana o corta. Entonces, si yo quiero avanzar directo, si yo quiero trabajar directo, 1, 2, gano distancia con los movimientos. Fundamentalmente se trata de un trabajo de movilidad de cadera, pero con un rango moderado. No hay gran extensión de movimientos. No la necesitamos. No trabajamos eso, sino siempre buscamos una extensión controlada, porque necesitamos controlar el movimiento y lo que sigue después. Por lo tanto, no importa qué haga, lo importante es que tengo que entender que me muevo en bloque, me muevo con la estructura completa. Por eso el muñeco de madera, más allá de la forma, en solitario me puede entrenar, me puede contribuir a desarrollar esas habilidades de referencia en posicionamiento, referencia en cuanto a distancia, y en qué dirección, cómo me muevo, cómo me reacomodo, cómo me reestructuro. Y por supuesto, cuando cierro esa distancia, la cierro de forma operativa. Por supuesto que estos movimientos
si no se practican con un oponente vivo, o sea, otra persona que esté entrenando, y en lo posible con muy poco, con un trabajo poco pautado, para lograr la espontaneidad y la capacidad de reacción. En solitario mecanizamos las técnicas, mecanizamos los movimientos, pero con el compañero, más allá de los distintos programas de Chisao, con el compañero, mi opinión es que hay que ir liberando cada vez más los movimientos para que la mecanización que hicimos, que ganamos cuando estábamos en solitario, se libere y se traduzcan en un dominio de los reflejos, de las reacciones, porque nadie me va a atacar estáticamente. Mi opinión, trabajar mecánico, trabajar pautado en solitario, ya sea en el aire, no solo con las formas, sino con movimientos y técnicas, con el muñeco de madera, ya que como no puede responder, al menos voy a trabajar otras cualidades, posicionamiento, en cuanto a ángulo y en cuanto a distancia, técnica simultánea, simultáneo. Continuado. Entonces voy desarrollando esa motricidad. Motricidad que después, en mi opinión, hay que calzarse algún vendarse o calzarse unos guantes, pautar grado de contacto y hacerlo de forma cada vez más libre. Con cuidado, por supuesto, pero libre. No soy muy partidario del exceso de programas pautados de Chisao. ¿Por qué? Porque en mi opinión, trabajar en exceso, o sea, que sea el 80-90% de programas con un compañero ya pautado, estoy desaprovechando la posibilidad de la espontaneidad. Por eso prefiero trabajar lo pautado en el objeto inmóvil de ayuda para trabajo en solitario. Entonces, desde ahí voy desarrollando mis movimientos técnicos. No me va a responder, pero al menos puedo trabajar con la presión de contacto, con la potencia que necesito y después cuando pase un compañero voy a tener que ser capaz de volcar todo eso con un adversario que no colabora, con un adversario que responde con voluntad propia, que no se queda quieto, que no se queda en el lugar y que me la devuelve y que si me llega me va a doler. Entonces, jugamos, vamos trabajando los ángulos, el Kung Fu sin sistemas, sin formas, no es Kung Fu, no es boxeo chino. Pero si el Kung Fu se queda ahí, no se desarrolla bien.
buscamos, trabajamos. Estudiamos. Tenemos que tener una mentalidad de enfoque. Es un juego, es un entretenimiento, no lo discuto. Pero tenemos que trascender eso. Tenemos que saber que la ventaja que tiene es que se las aguanta. La desventaja es que no nos responde voluntariamente, no se mueve. Entonces, en solitario, estudio mis patrones de movimiento, ya sea con aspectos más formales o cada vez más libre, más suelto, y con compañeros animarme. Es un trabajo de búsqueda, de reflexión, de exploración. Hay muchas variables de forma en muñeco de madera, cada cual con su validez, con su razón de ser. Pero mi experiencia personal, cuando se han aprendido, explorado una, dos, tres formas de practicar la forma de muñeco de madera, empezamos a encontrar que de tan diferentes que son iguales. Aunque la secuencia de movimientos no coincida por ahí lo que es una sesión en una línea, en otra línea, por ejemplo, cuarta sección en una línea y después le encontramos en la séptima. Bueno, más allá de los números de las sesiones, entendemos que trabajar con esta herramienta tiene como objetivo lograr unas cualidades, ¿sí? Y hay una razón de ser para eso. Pero la verdad es que el Kung Fu después de formar los cimientos, creamos espontáneamente, ya tenemos, es como las letras, aprendemos las letras, hacemos la caligrafía, diferenciamos vocales de consonantes, después empezamos a escribir palabras, oraciones, empezamos a complejizar, pero con el paso del tiempo volvemos a desarrollar nuestra propia escritura. Nace de forma espontánea, nos comunicamos, algunos escribirán poemas, otros cuentos, otros novelas, otros la lista del supermercado, otros escribirán notas recordatorias. Cada cual escribe lo que necesita, lo que siente, lo que debe. Pero todos tenemos una raíz, que son las letras, las reglas gramaticales, los modismos para expresarnos. Y esto es igual. Las letras pueden ser el tang, el bong, el dinger, el wanger, yu. Las técnicas son las letras. Después empezamos con las palabras, las oraciones. Y cada vez se va haciendo más complejo, más completo y más personal. Que en definitiva de eso se trata. En definitiva de eso se trata.
nuestros propios escritos en el Kung Fu. Que estén bien.